Bien importante lo que estamos estudiando. Ahí apareció Zoom. Pato, voy a empezar con un video, por si acaso, para que Para que lo no corte. lo grabe. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a compartir el PPT. El nombre de la clase, vamos a ver cosas nuevas hoy día, obviamente, pero ya es lo último que estamos viendo de esta parte de la unidad. ¿Ya? Y se llama la clase de hoy Formación de especies. Y el objetivo es explicar cómo se forman las especies y su importancia en la evolución. ¿Ya? Y vamos a recordar. Así que partimos, ¿cierto? Varias cositas. Ay, señor, ya. No aparece la grabación. Bueno, y aquí hay cosas que debemos recordar de lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que Darwin da a conocer su teoría de la evolución cuando publica su libro El origen de las especies, ¿no es cierto? Ahora, la teoría de Darwin plantea que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a especies nuevas, ¿ya? Y que comparten un ancestro común o que provienen de un ancestro común, de esa forma también lo podemos decir. Por otro lado, ¿no es cierto? El mecanismo que Darwin plantea, ¿no es cierto?, para la evolución de las especies, o sea, ¿cuál es el mecanismo que permite que las especies evolucionen? Ese mecanismo, el de la selección natural, ¿no es cierto? Un mecanismo, ¿no es cierto?, que es lógico, que explica cómo pueden estas evolucionar y tener en el fondo esta descendencia modificada, ¿ya? Por lo tanto, se harían más adecuadas para poder vivir, ¿no es cierto?, en los distintos ambientes o entornos con el paso del tiempo. ¿Ya? Y veamos acá. Ahora, en relación a la selección natural, este mecanismo que plantea Darwin, ¿no es cierto?, se basa en varias observaciones. Aquí hay 3 puntitos que son importantes, ¿no es cierto?, que debemos considerar. Que, por ejemplo, los rasgos a menudo son heredables, ¿ya? Muchas características son hereditarias o lo mismo decir es que pasan de padres a hijos, ¿ya? Ahora, Darwin sabía esto, pero, ¿no es cierto?, él no lo explicaba como ya lo conocemos en la actualidad, ¿ya? Que esos rasgos se heredan mediante o se traspasan a través de estos pedacitos de ADN que nosotros conocemos como genes. En el tiempo de Darwin no se sabía eso, no se sabía todavía la existencia de los genes, fueron varios años después que se habla de genes, ¿ya? Bueno, y aquí muestra precisamente la imagen donde, ¿no es cierto?, los padres le traspasan las características a sus hijos, ¿ya? Fíjense, observen bien los monitos que ahí están puestos. Luego, ¿no es cierto?, otra idea dice, se produce más descendencia de la que puede sobrevivir, ¿ya? Los seres vivos, ¿no es cierto?, al cruzarse pueden tener más descendencia, pero hay factores en el ambiente que son limitantes, ¿no es cierto? Los recursos alimenticios, por ejemplo, el espacio, todo eso son limitantes para los organismos, ¿ya? Bueno, y es precisamente lo que menciona acá. O sea, hay algunos que van a desaparecer precisamente por eso, a pesar de que se hayan generado tantos individuos, pero hay algunos porque estos recursos precisamente son limitados que podrían desaparecer. Por falta de comida, ¿no es cierto?, escasez de hábitat, del espacio, escasez de pareja también, ¿ya? Bueno, y otro punto, ¿no es cierto?, dice, la descendencia varía en sus rasgos heredables, ¿ya? A medida, ¿no es cierto?, que se van reproduciendo y que van apareciendo organismos en una generación y otra, van cambiando algunos rasgos, ¿ya? Bueno, y eso lo que aparece acá, el que aparezcan, ¿no es cierto?, las maripositas azules, maripositas celestes, o las rojas, las más claritas, rosaditas, etc. Entonces eso representa el que aparezcan en la descendencia rasgos distintos. ¿Ya? Bueno, basado en estas observaciones, ¿no es cierto?, Darwin concluyó, ¿no es cierto?, algunas cosas, ¿ya?
Dice, en una población algunos individuos tendrán rasgos heredables y esos rasgos van a ayudar a sobrevivir y también, por lo tanto, a reproducirse, ¿ya? Incluso dadas las condiciones, ¿no es cierto?, del entorno, del ambiente en que existen, ¿ya? Los individuos que tengan rasgos más ventajosos van a dejar entonces más descendencia en la siguiente o en las generaciones venideras, ¿ya? Debido a que estos rasgos ventajosos son heredables, ¿no es cierto?, van a ser transmitidos a los descendientes. Y eso va a implicar también que se deje a su vez más descendientes aún. Y, ¿no es cierto?, estos rasgos que son ventajosos van a tender a volverse más comunes entre la población, ¿ya? En las siguientes generaciones. Ahora, estos rasgos finalmente van a permitir que con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, las poblaciones se vayan adaptando a su entorno, ya, ya que tienen ese rasgo que les permite, ¿no es cierto?, existir finalmente. ¿Ya? Bueno, eso sería por ejemplo. Entonces, debemos considerar que la selección natural es la base de todo cambio evolutivo, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, la selección natural es el proceso a través del cual los organismos mejores adaptados van a desplazar a los menos adaptados, a los que están más desfavorecidos en cuanto a características, ¿no es cierto?, mediante la acumulación lenta de cambios genéticos. Eso es lo otro que debemos entender nosotros, que todos estos cambios, que no se nos olvide, son cambios graduales, cambios muy lentos que ocurren a través de muchos años, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, como dice ahí, cuando la selección natural funciona sobre un número extremadamente grande de generaciones, puede dar lugar a la formación de nuevas especies, ¿ya? Como veíamos también, ¿no es cierto?, en el video. Bueno, y aquí vamos, el concepto de hoy día, el concepto nuevo de hoy es la especiación, ¿ya? Entonces, vamos a partir viendo primero qué es una especie, a qué le llamamos especie. A ver si alguien me puede decir qué es lo A que es un, una especie. a un tipo de animal o una raza, algo así. ¿A un ser vivo? Ya, pero no es sencillamente un ser vivo, porque especie y ser vivo no son sinónimos. Pero ¿Ya? es como tipo animales en conjunto, o sea, una especie de animales, no sé cómo explicarlo. A ver, vamos a hablar de lo que llamamos el concepto de especie biológica. Es como Lo que se una, llama especie en biología. ¿Qué es lo que sería una especie? Sí, tiene es que como ver con una, los seres vivos, obviamente. A ver, como una... Sí, sí puede, sí como una puede. A ver. categoría o división o cualidades, Sí, ya sea de una sí, persona o un correcto. ser. Dentro de lo que es la clasificación, sí, la especie es una categoría. Ahora, en términos generales, nosotros hablamos de especie cuando hablamos de un grupo de individuos que poseen las mismas características o características muy similares, ¿ya? Son tan similares esas características que ellos pueden reproducirse, pueden cruzarse entre ellos y tener una descendencia que también es fértil, ¿ya? Entonces, no solamente es que tengan características similares, de hecho hay seres vivos, ¿no es cierto?, que se pueden parecer, pero no son de la misma especie, ¿ya? Pero aquí, además de que sean parecidos, de que compartan características, está el hecho de que este grupo de individuos debe tener la capacidad de poder cruzarse entre ellos y tener descendencia fértil. Es decir, pueden tener hijos y a su vez esos hijos también van a ser fértiles. Eso es lo que es una especie. ¿Ya? Veamos acá. Bueno, desde el punto de vista biológico, como dice ahí, especie es el conjunto de seres vivos que presentan características semejantes o en común y son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia fértil. O sea, van a tener hijos y aparte esos hijos, ¿no es cierto?, van a ser fértiles. ¿Ya?
Ahora, los miembros de una población biológica, porque ustedes han oído hablar de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, ya, hablemos de este nivel que es la población biológica, constituye lo que se denomina una especie. Son, no podemos decir son como sinónimos, hablar de especie y población, ¿ya? Algo así. Bueno, y aquí yo coloqué a estos dos amiguitos que aparte de tener, ¿no es cierto?, las características semejantes, ¿no es cierto?, son individuos de la misma especie. Ellos al cruzarse van a dejar descendencia fértil. Pero acá quiero que observemos el lado derecho. ¿Qué está mostrando? Está mostrando dos individuos que son especies diferentes. Ahora, resulta si tienen algunas características en que ellos se parecen. ¿En qué características se parecen? A ver. ¿En qué se parecen? ¿En Ambos qué son tienen mamíferos? características cuadrúpedas. Ya, son mamíferos, son cuadrúpedos, exacto, ¿no es cierto? Bueno, pero ambos son especies distintas. Ahora, una de las características, por ejemplo, el burro es bastante más pequeño que el caballo. Lo que sí lo caracteriza, a diferencia de este, es que tiene, puede hacer mucha fuerza, ¿ya? Entonces, a alguien se le ocurrió que los podían cruzar, ¿ya? Y la cruza entre burro y yegua aparece el mulo, o al revés, aparece la mula, ¿ya? Pero, si bien estos dos individuos que son de especies distintas, ¿no es cierto?, se cruzaron, la descendencia, ¿no es cierto?, es infértil, ¿ya? Ellos no pueden cruzarse, no se puede cruzar con otro mulo, con otra mula, ¿no es cierto?, y tener descendencia fértil, no pueden, ¿ya? Porque ahí entran una serie de elementos, elementos genéticos que impedirían, ¿no es cierto?, que se pudiesen combinar, por ejemplo, los cromosomas, ¿ya? Bueno, entonces, ya sabemos que cuando hablamos de especies, estamos hablando de un grupo de individuos que poseen características comunes, similares, pero lo más importante es que ellos se pueden cruzar y tener descendencia fértil, ¿ya? Bueno, en este caso, por ejemplo, en donde se cruzaron dos especies distintas y aparece, no es que aparezca una especie nueva, aquí no se forma una especie nueva, esta mezcla de especies se denomina híbrido. En biología, un híbrido es la combinación de dos especies distintas. Ese es el híbrido. No es una especie nueva. Porque si pudiese cruzarse con otro similar, con similares características y diera descendencia fértil, en la mayoría de los casos eso no puede ser. Los híbridos no pueden tener descendencia menos fértil, ¿ya? Ojo con eso, ahí aparece este concepto nuevo. Bueno, y aquí yo coloqué esta imagen para mostrar que en realidad muchas veces las especies pueden ser muy parecidas, ¿no es cierto?, estructuralmente, pero también a veces pueden ser diferentes. De aquí tenemos individuos de la misma especie, pero por un asunto de atracción, de atractivo, ¿no es cierto?, ellos se ven como distintos, ¿ya? Pero son individuos de la misma especie, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se forman las especies? ¿Cómo, que era en el fondo lo que quería un poco saber, bueno, Darwin también dentro de todo lo que él averigua y lo que él estudia? Entonces, él plantea algunas ideas, ¿no es cierto? Bueno, y aquí aparece un proceso que se llama especiación, ¿ya? La especiación es el proceso por el cual una determinada especie da lugar a otra u otras especies, ¿ya? A partir de una especie, ¿no es cierto?, se van a formar otra u otras especies, ¿ya? Ahora,
En la especiación, como dice ahí, en el fondo tendríamos una especie ancestral, este antepasado común, ¿ya? Y esa especie ancestral se puede dividir en dos o más especies descendientes, ¿ya? Que son luego genéticamente distintas, porque en el fondo, ¿no es cierto?, para que hayan dos especies, genéticamente son diferentes. Y por otro lado, si van a ser especies distintas, significa que no pueden reproducirse entre ellas, porque son especies diferentes. Es como que si hubiese una incompatibilidad entre sus genes y entre sus cromosomas. Eso es un poco lo que pasa, ¿ya? Bueno, entonces, eso es lo que ocurre en la especiación, ¿no es cierto? A partir de una especie ancestral, una especie común, se produce, ¿no es cierto?, como una división, ¿ya? Y de esta división se van produciendo algunas modificaciones genéticas, por lo tanto, los individuos que obtenemos a partir de esta especie ancestral, ¿no es cierto?, a partir de ella se formarían entonces especies distintas. Ahora, Darwin, como dice ahí, concebía la especiación como un proceso de ramificación. O sea, partimos de esta especie ancestral, ¿no es cierto?, y de ahí se van produciendo las subdivisiones. De hecho, nosotros vimos un monito que él hizo incluso en su libro, en El origen de las especies, él hace un diagrama donde va mostrando esta ramificación, partiendo como por el tronco, y de ahí se van produciendo estas divisiones, ¿no es cierto?, que llevan a la generación de distintas especies. Bueno, y aquí este monito, ¿no es cierto?, nos entrega un poquitito, explica lo que, digamos, lo que aquí aparece, lo que aquí está en palabras, aquí está en una imagen. Entonces, aquí estaría, ¿no es cierto?, el ancestro común, en este caso de estas mosquitas, la drosófila, así se llaman estas moscas, drosófilas. Pero como son de distintas especies, una es la drosófila oscura, otra es la melanogaster, que es la que nosotros conocemos más, y otra que es la dentísima. Esta, la melanogaster, es bastante común, aparece en las frutas cuando está muy madura, o también le llaman la mosca chichera, porque cuando la fruta sí está tan madura que empieza ese proceso como de acidificación, de fermentación, empieza a aparecer esta mosquita. Cuando está muy, como les digo, muy madura, aparece esta Drosophila melanogaster. ¿Ya? Bueno, pero aquí lo que muestra entonces que de un ancestro común, esta división, y aquí como dice, se generaría un episodio de especiación, algo que llevaría, ¿no es cierto?, a que se separaran estas especies y se generaran estas especies aquí, que primero son todas iguales, y después se separan los individuos, ¿no es cierto?, y van a originar especies distintas, ¿ya? Entonces aquí había otro episodio de especiación en este grupo que se originó de acá, que se volvería a separar y aparecerían otras dos especies distintas, ¿ya? Entonces ahora me queda el ancestro común y tres especies diferentes, ¿ya? Bueno, y eso Darwin también lo consideró, lo aceptaba, lo creía. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, como dice, vamos a hablar de tipos de especiación. En realidad vamos a mencionar los tipos de especiación, pero nos vamos a referir a uno solamente, porque la verdad es que para el otro tipo no tenemos como las herramientas suficientes, los conocimientos suficientes como para poder explicarlo y que no sea tan complejo, ¿ya? Bueno, bueno, como dice ahí, para que la especiación ocurra deben formarse dos poblaciones a partir de una original, dos poblaciones como mínimo, ¿no es cierto? Y deben evolucionar de tal manera que sea imposible que los individuos de ambas, ¿no es cierto?, se puedan reproducir, ¿ya? Y eso ocurre porque se generan modificaciones, ¿no es cierto?, en los genes, ¿ya? Ahora, generalmente en la biología, ¿no es cierto?, se divide la especiación en dos tipos. Una que se llama alopátrica o alopátrida, ¿ya?
pero esto es lo que más vamos a usar, alopátrica, y la otra que se llama especiación simpátrica. Ya, esto tiene que ver con características que se producen en el exterior, y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con hechos que se producen como internamente en los organismos. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Y vamos a hablar, como les decía, de la especiación alopátrica, que en el fondo ya en parte está mencionada. ¿Ya? Ya, estaba leyendo el chat, por eso hice una pausita. Entonces veamos la especiación alopátrica. Quiero que miren el monito acá. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una especie y se muestra que hay algo que va a hacer que se separe, ¿no es cierto? Esta. Hay algo que va a provocar como una separación física entre los organismos y eso va a llevar a que se originen especies distintas. Nosotros ya sabemos que cuando dos individuos, aunque se parezcan mucho, si genéticamente, ¿no es cierto?, ellos son distintos, ellos no pueden cruzarse y son especies diferentes. Bueno, entonces, en este proceso, como dice, los organismos de una especie ancestral, ya pensemos que son estos, evolucionan en dos o más especies descendientes después de un periodo de separación física. Ya, aquí opera, ¿no es cierto?, la separación, ya sea porque hay distancia o porque hay barreras geográficas que están haciendo que estos individuos queden separados. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser barreras geográficas? Por ejemplo, la cordillera. Por ejemplo, un río. O, ¿no es cierto?, desprendimiento de roca. Entonces, si todas estas barreras perduran, ¿no es cierto?, se puede producir esta separación entre estas especies ancestrales, ¿ya? Entonces, pueden quedar separados, por ejemplo, insisto, por una cordillera, un río, un desprendimiento de roca o sencillamente por distancia, ¿ya? Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, este tipo de especiación, estas especies que van a generarse, ¿ya?, se producen, ¿no es cierto?, por algo extrínseco al organismo, por algo que está fuera del organismo. No es algo interno, sino que algo que los indujo finalmente a quedar separados, ¿ya? Siendo todos similares, pero hubo algo que hizo que se separaran, ya sea distancia, ya sea, ¿no es cierto?, montañas, ya sea, ¿no es cierto?, un río que cambió, por ejemplo, de lecho y cambió de ubicación, ¿ya? Y eso hizo que se separaran las especies, ¿ya? Bueno, en este tipo de especiación, algo extrínseco al organismo impide que dos o más grupos se apareen entre sí con regularidad y finalmente lleva a la especiación del linaje, o sea, se generan nuevas especies que van a estar impedidas de poder reproducirse. ¿Ya? Preguntas, niños. Dudas que aquí hayan aparecido. ¿Qué es lo que induciría en la especiación alopátrica la aparición de nuevas especies? ¿Qué es lo que podría inducir la aparición de nuevas especies acá? Que los organismos de una especie vayan evolucionando. Pero ¿qué es lo que lleva a que evolucionen? Y al evolucionar, ¿no es cierto?, implica cambios. Y al haber cambios, hay especies distintas. ¿Qué es lo que induciría a que eso ocurriera en este tipo de especiación? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Las barreras. Primero puede haber un espacio, que queden separadas por algún espacio. Bueno, barreras geográficas, como que aparezca una cordillera entre grupos de seres vivos, como aparece acá. Aquí tengo a todas estas especies que son todas iguales. Son todas iguales.
Pero apareció, ¿no es cierto?, en ese lugar, empezó a aparecer, a surgir, ¿no es cierto?, una cordillera, empezó a aparecer, a surgir un cerrito, y las especies empezaron a quedar separadas. Pero estas todas eran iguales. Y con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, van a quedar en ambientes distintos que van a tener una influencia sobre ellas. Y a través del tiempo, ¿no es cierto?, estas se van a ir adaptando a las características que tiene este medio, estas otras se van a ir adaptando a las características que tiene este otro medio, o no se van a adaptar. Recuerden, selección natural, ¿ya? Se van a adaptar las que tengan las ventajas, las características más ventajosas que presenten. Entonces, el asunto es que estas que originalmente eran, ¿no es cierto?, son de la misma especie, son individuos con las mismas características, que si se cruzan generan descendencia fértil. Pero, ¿no es cierto?, por algo externo, por algo propio del ambiente, ellas quedaron separados y con el paso del tiempo se convirtieron en especies distintas. Pero partieron de una misma especie. ¿Ya? Eso es lo que se llama especiación, y específicamente especiación alopátrica. ¿Ya? Bueno, y aquí hay un ejemplo que es como bien interesante. ¿Todos han visto alguna vez en algunas películas, ¿no es cierto?, de repente documentales, en Estados Unidos el Gran Cañón del Colorado? ¿Lo han visto alguna vez? Aquí está Sí, mostrado, ¿no es cierto? Son estas, ¿cómo vamos a decirlo?, estas masas, ¿no es cierto?, que se formaron y que tienen una gran profundidad. Bueno, en este proceso de formación, como dice ahí, el Gran Cañón se formó poco a poco por el paso del río Colorado durante millones de años. Antes de que se formara, solo una especie de ardilla habitaba. Pero en la medida que este cañón, ¿no es cierto?, se va haciendo más profundo, esa profundidad va actuando como una barrera que va separando a esta especie de ardilla. Por lo tanto, cada vez es más difícil a ese grupo de ardillas que existe viajar de un lado para otro. Por lo tanto, se empiezan a separar, ¿ya? Y se generan especies distintas. Entonces, en la actualidad ya no hay un solo tipo de especie de ardilla. Son varios los tipos de especies de ardillas que hay. Son varias las especies de ardillas que existen en el Cañón del Colorado. ¿Ya? ¿Preguntas? de mi parte ¿Dudas? ninguna, profe. ¿No? Ya. Bueno, y aquí llegamos a esta parte que nos dice un poquitito qué tanto hemos entendido, ¿no es cierto?, acerca de lo que hemos estado hablando. Dice, ¿por qué se habla de adaptación en la selección natural? Cuando hablamos de selección natural, habla de adaptación. ¿A qué se refiere la adaptación en este caso? De cómo un animal al nacer, ya dependiendo del lugar o qué tipo de animal nazca, los rasgos que herede los papás también para que se vaya adaptando a su hábitat. Ya, pues, pero ¿qué implica que se vaya adaptando a su hábitat? Cambiamos las palabras. ¿Qué significa que se adapte? ¿Qué implica que se adapte? Ya sea un animal, ya sea una planta, cualquier animal, un insecto, el que sea. ¿Qué implica que se adapte? Que pueda vivir sin problemas o sobrevivir. Ya, que pueda, ¿no es cierto?, existir en las condiciones, ¿no es cierto?, que le proporciona ese lugar, ese hábitat, ese entorno, ese ambiente. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, todas las características que él presente le van a permitir poder vivir en ese lugar. ¿Ya? Bueno, un sinónimo de adaptación es como acomodarse con las características que yo tengo, con mis herramientas de mi organismo, yo puedo existir. Y si no es capaz de hacerlo, ¿qué va a pasar? Va a morir, Va a morir. no se va a adaptar. Si no se puede adaptar, un individuo sencillamente muere. ¿Ya? Bueno, después dice, ¿qué características presentan las especies? Cuando nosotros hablamos de especies, ¿qué las caracteriza?
¿Usted se refiere a físico o en En general? términos generales, ¿qué característica presenta? En realidad está mal formulada la pregunta. Si nosotros hablamos del concepto de especie, ¿qué la caracteriza? Si yo hablo de especie, ¿qué caracteriza la especie? ¿Qué es lo que la caracteriza? A ver. ¿El pelaje? Pero es que estamos hablando en general, y si yo hablo de pelaje, estoy hablando de exclusivamente de un grupo. Si yo hablo de especie, me estoy refiriendo a un grupo de organismos que, ¿qué pasa entre este grupo de organismos? Que es propio de este grupo de organismos que constituyen la especie. Por eso dice, ¿qué caracteriza a la especie? ¿Qué caracteriza este grupo de seres vivos que constituyen a lo que yo llamo la especie? La especie X, la especie Z, la especie B, la especie K, etc. Que tienen características comunes, pero más determinante aún es que los individuos que constituyen una especie se pueden cruzar y tener descendencia fértil. Eso es lo que caracteriza a la especie. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las mulas no pueden reproducirse? Si yo retrocedo, ¡ay! Las mulas. Se le llama mula al organismo que aparece de cruzar la especie burro con la especie, ¿no es cierto?, en este caso yegua, que la hembra del caballo. ¿Ya? Entonces, la pregunta, ¿por qué las mulas no pueden reproducirse? Porque la yegua y el burro, cuando sus organismos se juntan así y nace el mulo, ambos descendientes así son estériles. Ya, los descendientes son estériles. Los padres no, pero ¿qué pasa con los padres? Los padres son especies diferentes, por lo tanto el mulo va a ser estéril. ¿No es cierto? Es estéril y es un híbrido, no es una especie. Aquí aparece un organismo, ¿no es cierto?, donde se han mezclado genes completamente diferentes. Y eso es lo que generalmente determina que la descendencia de la cruza de especies diferentes sea infértil. Porque los genes, los cromosomas son distintos. Entonces, cuando se cruzan dos especies, o sea, cuando se cruzan dos individuos, tienen que ser de la misma especie porque los cromosomas son los mismos y llevan los mismos genes. Pero en el caso, ¿no es cierto?, de la mula, se formó del cruce de individuos con genes y cromosomas diferentes. Ya. ¿Debido a qué se puede producir la especiación? ¿Qué es lo que lleva a que se pueda producir la especiación? Por ejemplo, lo que estudiamos hoy día. Aquí dos poblaciones ya de originalidad, de que se evolucionen, vayan evolucionando, de ya que lleguen al punto en que ya no pueden. Pero ya, en el caso que nosotros vimos, ¿qué es lo que llevaba a que se produjera la especiación? En el ejemplo concreto de la especiación alopátrica. En la especiación alopátrica, ¿qué es lo que influía para que se produjera la especiación? ¿Qué es lo que influía? La separación geográfica. Ay. Si yo hablo de separación geográfica, ¿ustedes entienden eso o no? ¿O estoy hablando así con palabras muy difíciles? Cuando dice separación geográfica,
A ver, niños, si yo hablo de separación geográfica, Profe, dígame. entre ellos podría estar la división del Pangea, como Un los ejemplo, sí, pues. Sí, lo que decíamos la otra vez. De, por ejemplo, estas aves corredoras. Eso sería una especiación alopátrica, ¿no es cierto? Donde había un ancestro común de una ave voladora, de una ave, perdón, ave voladora, o de una ave corredora, ¿ya? Y el ancestro común, ¿no es cierto?, existía y luego se fueron separando en distintas regiones, ¿ya? Y ahí es donde viene la separación en sí de Pangea. Por lo tanto, estos organismos, estas aves corredoras, que eran todas iguales inicialmente, quedaron en lugares completamente distintos y separados, con características diferentes, ambientes distintos. Y eso indujo a que se produjeran las aves corredoras que nosotros conocemos ahora. ¿Cuáles mencionamos ese día? ¿Qué aves corredoras conocen? Avestruz es una, ¿cuál es la otra? Ñandú, nosotros tenemos ñandú acá. Y otra es el emú. Entonces, de los tres, la más grande es el avestruz. ¿Ya? El emú me parece que es el más pequeño también de los tres. Pero son todas aves, no vuelan, sino que caminan, corren. Y corren a bastante velocidad. Ya. Bueno, en este caso entonces, en el caso específico, sería por la separación geográfica lo que induciría a que se generara, ¿no es cierto? Ah, sí, el kiwi también. Ahí hay otro más chiquitito. Muchas gracias, Agustín. Bueno, para que se produjera la especiación. El de Pangea es un buen ejemplo. Y estaría también el ejemplo que yo les di del cañón del Colorado, donde aparecen otras especies de ardillas y, ¿no es cierto?, en la actualidad son varias las especies que existen, pero originalmente había una sola especie. ¿Ya, niños? ¿Alguna pregunta? Estuvieron muy silenciosos. Profesora. ¿Pregunta? Sí, es que no tiene mucho que ver con la clase, pero es sobre la materia. Que la segunda prueba, Sí. si la que está puesta en el web class está puesta con las décimas o no. Sí, sí, se me había olvidado. Está Y puesta con las 10, porque habían dos tareas que tenían No, 10. yo les dije, no sé si les dije el otro día, parece que no les dije. A la primera prueba le puse las primeras décimas y a la segunda prueba le puse la de la otra tarea. Para contrapesar. Eso hice. Pero están puestas en las dos notas porque aparecieron las dos notas. Se supone que se arregló el problema, tienen que aparecer las dos notas. Las dos notas que hay Sí, en se aparecen biología las dos en biología, sí. son de biología. Esas dos notas son de biología. Lo pude arreglar. El fin de semana estuve trabajando, lo pude arreglar. ¿Ya? Y les puse las décimas, como les digo, la de la primera tarea y a la primera prueba y la de la segunda tarea a la segunda prueba. ¿Ya? Ah, qué bueno que me preguntó, porque se me había olvidado. Así que están las notas para que las puedan ver. ¿Y le podría mandar un correo preguntándole mi nota sin décima para saber cómo me fue? Usted se llama Catalina Pozo. Catalina Pozo. ¿Ya, Cata? Sí, mándame nomás. Yo ahí te veo. ¿Tú de qué primero eres? Porque yo no los conozco. Primero B. Primero B. Ya, listo. Ya, niños. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Ya, niños. Que estén súper bien, cuídense mucho. No hay tarea para esta semana, fíjense. Ya saben ya, seguramente la prueba va a ser el 10 de junio, así que para ir estudiando y repasando. Gracias, Pato. Chao. Chao, profe, cuídate. Gracias por la clase. Chao. Chao.